Continuamos un ratito más en Va por Nosotras. Recordaos que podéis escucharnos pues a través de Libertad FM todos los domingos de 6 a 8. Además podéis seguirnos, estar en contacto con nosotros en redes sociales a través de Twitter en @vapornosotras y por supuesto a través de las páginas web. En la nuestra www.vapornosotras.es y en la de Libertad FM www.libertadfm.es. Continuamos con nuestra segunda invitada de hoy. ¿Con quién seguimos, Cristina? Pues hoy tenemos una invitada de lujo, que es Inmaculada Galván, que es una presentadora y periodista, creo que conocida por todos y que tiene una gran andadura tanto en radio como en televisión. Ha estado en programas como Telenoticias de Telemadrid, Madrid Directo, esta mañana en la primera televisión española, De Hoy a Mañana, en 3CTV, el programa más largo del mundo, Pulsando España. Madre mía, ¿eh? Y sigo, ¿eh? Me está diciendo que soy muy mayor ya. Al Día, Al Descubierto y de nuevo en Madrid Directo y también en Madrid Contigo, ¿no? Sí, hemos retomado Madrid Directo. Qué bueno. Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, bienvenida al Va por Nosotras. Gracias. Primero, bienvenida y gracias. por venir. Sí, te hemos preparado una sintonía, a ver si te suena. Vaya. Esta es la canción. Ahora después mete la sintonía de Madrid Directo. Venía primero la sintonía, ¿no? Ahora venía la sintonía, ¿no? No la canción. Sí. Entonces esta no tiene que sonarte. Esta sí. Esta la llevo en el alma. Esta sí es la sintonía de... Lo mismo Telemadrid. Ahora con la otra me dice, ¿pero qué es esto, no? No, porque es la misma, pero se ha remodelado un poquito y se ha hecho más corta la cabecera. Pero la base es la misma, porque una de las cosas que pedí es que se conservase la música, que es, vamos, es identidad absoluta. Sí, cuando iba yo por la calle y al principio lo presentaba, iban los niños cantándomela detrás. Es mítica, sí que es mítica. Sí, Sí, yo creo y es que muy buena, además que me gusta buena. mucho. todos los que vivimos en Madrid o somos de Madrid, bueno, yo no soy de Madrid, pero todos los que vivimos, al menos aquí, creo que todos conocemos esa sintonía y sabemos asociarla al medio de donde viene. Da mucha fuerza. Cuando empieza y ves que vas a empezar, es una sintonía que te da subidón. Muy épica Es la también. inyección de adrenalina previa. Sí. Pues tenemos también otro pequeño corte de cuando empezó Telemadrid. A Sí. ver, te vas a poner Vaya, un poco... ¿me vais a sacar a mí los colores? No. ¿O qué? Es como para, bueno, una pequeña prueba, a ver si te suena esta voz. Hilario Pino. Así empezó Telemadrid. Así empezó. Así empezó Telemadrid con el gran Hilario Pino. Sí. Por aquel entonces tenía un poco menos pelo que ahora, ¿eh? Ya sabes el mito. Ha tenido subidas y bajadas. Ha tenido subidas y bajadas, pero cuando lo vi, claro, no lo recuerdas. Es cierto que han pasado muchos años y ahora ves grandes presentadores que tuvieron unos inicios. Que tuvieron pelo. Tuvieron unos inicios y de repente dices, ay va, si fue Hilario Pino el que empezó con Telemadrid. Sí, eran 3 presentadores. Sí. Hilario Pino, Javier Reyero y Fernando Olmeda. Cada uno en su territorio. Fernando Olmeda ocupaba la información de Madrid, Reyero de deportes. De deportes, sí. Sí, señor. Que además después estuvo muchos años con Fútbol es Fútbol, me parece. Fútbol, sí. Pues también uno Claro. de los nacidos en Onda Madrid primero y luego Telemadrid. ¿Y en tu caso cuándo empezaste en Telemadrid? En el inicio. En el Yo inicio, estaba ya en inicio. Onda Madrid, llevaba 3 años trabajando en Onda Madrid. Y en el inicio, pues bueno, pues nos hicieron unos exámenes a un grupo de gente y debieron decir no tenía ni idea, pero venga, para la televisión. Porque ¿quién tenía idea de televisión en aquel momento? Claro. Si es que estaba Televisión Española y punto, nada más. Y entonces pues nos tiramos un poco todos a la piscina, ¿no? A aprender en una nueva tele. Lo que sí, aquello fue una escuela, bueno, impresionante. De allí han salido, ahora mismo te pones a ver un montón de caras en la televisión o escuchas voces en la radio y es que una gran cantidad de profesionales que salieron de Telemadrid, Muchos. pero muchísimos. Ana Blanco, Vicente Vallés, Hilario Pino, Jaime Bore. Bueno, yo mis chicos del tiempo, oye, es que han subido como la espuma. Yo no, verdad. pero...
Lo de Jaime Bores fue una cosa increíble. Sí, la verdad es que fue una cosa muy particular, porque cuando llegó los chicos le tenían envidia. Ya. Todos. Ay, Jaime, ¿por qué tiene que venir Jaime? ¿Por qué es guapo? ¿Por qué? Y luego resultó que al final le queríamos todos muchísimo, Claro. porque es una maravillosa persona y es encantador. Y se acopló muy bien al programa y yo con él. Nos Sí, porque divertíamos mucho. desde el inicio del programa fuisteis vosotros dos, no recuerdo quién más os acompañaba. No, antes de él estaba Santiago Acosta, que es quien hacía el Vale, tiempo, y sí. luego ya cuando Santiago Acosta dejó de hacerlo, estaba Jaime Bores, pues luego que empezaron a venir muchos más, y bueno, pues todos muy bien. Así que, pero el primero dando el tiempo fue Santiago Acosta, que también es conocido, también estuvo en Telecinco, en fin. Yo lo estoy descubriendo ahora porque yo, que no soy de Madrid, no sabía que habían salido de Sí, Telemadrid. no te pueden imaginar. Sí, vaya cantera, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, Madrid Directo cuando comenzó fue la cantera de todos los directos posteriores, Andalucía Directo, Galicia España Directo, Directo. España Directo. Sí, con España Directo volvió, sí. España Directo y todos los todo directos. directo. Sí. Sí. Sí, la verdad es que hay muchísima gente que se ha hecho un nombre en el mundo de la televisión. Yo mismamente me hice un nombre. Por ejemplo, efectivamente, a través de Telemadrid. De hecho, Sí. a ti estamos acostumbrados a verte pues más o menos desde el 91, cuando empezaste con las telenoticias, así más asiduamente en televisión, pero antes, Vamos ¿cómo a ver. fue el recorrido Yo de empecé a Magdalena? trabajar en el 86. Ujú. Se pueden dar ustedes cuenta de que yo ya estoy para jubilarme. Y empecé en el 86 y estuve hasta el 89-90, que fue cuando empezó realmente Telemadrid, pues trabajando en radio, haciendo muchas cosas, todo en la Comunidad de Madrid, pero cubriendo todo tipo de informaciones. Porque cuando son sitios chiquititos, uno hace de todo Sí. y aprende mucho, Claro. Sí, sí. pero sobre todo haciendo mucha calle. Hombre, ¿cómo se aprende al final? Sí, la Porque calle, te da una... Dentro de un estudio, no sé, a ver, está muy bien, pero no Te se da una cogen tantas vida. tablas. No, en la calle te tienes que buscar la vida. Ujú. Hombre, también un estudio es duro, porque bueno, pasan cosas y a veces tienes que improvisar y tienes que saber dirigir las cosas y hablar convenientemente y conocer a las personas a las que das paso, pero fuera es, vamos, como hacer un máster. Ya. Lo que sí es cierto que sentasteis unas bases para el periodismo del futuro, al menos a mi parecer, con después programas al estilo callejeros, porque Sí, sentasteis unas pero bases Mi cámara y yo, totalmente. mi cámara y yo, Madrileños por el Mundo, incluso Cámara Café, Sí. empezó en Telemadrid. Eso no lo sabía. Empezó en Telemadrid, sí. Y lo que pasa es que, bueno, pues no nos funcionó demasiado. Y siempre se va a otra cadena y bien. Bueno, pues son cosas que pasan. Y el Madrid Directo de ahora, Sí. el actual, desde tu punto de vista, ¿crees que ha evolucionado muchísimo desde los inicios? La forma de hacerlo, tu forma de comunicar. Mi forma, bueno, yo creo que mi forma de comunicar ha evolucionado en cuanto que yo me he hecho mayor. Y entonces cuando me hago mayor hay una cosa. Primero tienes menos vergüenza y más experiencia, ¿no? Que antes. También tienes más cuidado, ¿no? Antes eres como más atrevido, ¿no? Ya. Cuando te lanzas. Lo que pasa que antes sí que es verdad que era un Madrid Directo con muchos medios y ahora no estamos en un momento de tener muchos medios. Entonces tienes que suplir todo eso, pues a lo mejor con más inventiva, ¿no? Echarle un poquito más de Bueno, imaginación. pero para eso tienes ya tablas, ¿no? Bueno, y mucha gente alrededor, Claro, sin un buen equipo, ¿no? Es Claro, importante. claro, sí, es muy importante. El equipo Madrid Directo es muy importante. O nos llevamos bien, o estamos a gusto, Claro. o es un trabajo pues muy intenso de todo el día y que se da a fricciones y Sí. a tener, ¿sabes? Y bueno, pues nos queremos. Que iba a decir que al final es como una familia, ¿no? Sí, a veces bien avenida y a veces no. Pero sí, Como una no, familia. pero Como una familia. exactamente. Sí, pasamos muchas horas juntos. Claro. ¿Sabes? Y además, bueno, pues nos lo decimos todo a la cara. Pues mira, es que esto que has hecho no. O esto que has dicho, pues tampoco. Entonces estás un poco de morros un rato y luego ya, bueno, venga. Y se pasa. Bueno, al final, esto Pero como nos todo. acoplamos. Es como un engranaje, ¿no? Claro, y ahí tiene estamos. que funcionar todas las piezas, ¿no? Todas las piezas, sí. Si no, el que está en plató se la pega. Además, Madrid Directo es verdad que tiene un formato muy especial. Es un formato en el Sí. que el oyente, el que te ve, ciudadano, es el protagonista, quizá. Sí, No claro. es como en otros programas que el protagonista es el que está sentado en plató y te cuenta lo de la calle. Vamos a ver, yo creo que Madrid Directo, primero, porque es un formato que lo concebimos así, y segundo, porque está en una televisión pública. Es un programa Servicio de público. servicio público, si no, no tendría ningún sentido. Y los servicios públicos se hacían los madrileños, y son los madrileños los que muchas veces nos piden
a través de... Antes yo me acuerdo, bueno, al principio nos escribían cartas y nos llamaban por teléfono. No paraban de sonar los teléfonos. Ahora es el WhatsApp el que se desborda, ¿no? O sea, las cosas han cambiado mucho, claro. Pero son ellos los que nos dicen, oye, venid al barrio porque es que, mira, el otro día con el airón que hizo que se les fue el tejado y no iba nadie a recoger aquel tejado que yo no sé si era Uralita, fijaos, o sea que y bueno, pues salieron, o mira que se nos inunda, o que es que el cercanías, lo de todos los días, que no va bien. Bueno, y ahí estamos nosotros pues, para poner en marcha esas denuncias e intentar contactar con los organismos, porque eso es lo que hacemos, de que dependen y que eso se solucione. O sea, esa es la idea de Madrid Directo, dar un servicio público. Y luego, pues mira, también, chicos, divertirnos un poco y poner un poquito de alegría a la tarde. Sí, porque antes de entrar, lo que hemos estado hablando un poco, que es cierto que tú escuchas ahora mismo, estaban en los servicios informativos, sí. Y es complicado poner la televisión, poner los informativos, porque son desgracia tras desgracia, más hoy después de lo de Gabriel Niño, sí. de los niños de hoy. Es cierto que son todo desgracias. Entonces, ese formato que vosotros aportáis, esa frescura, esa ligereza, la alegría, muchas veces hemos visto, en este caso actualmente, por ejemplo, Masegosa. Sí, el gran Masegosa. El gran Masegosa, pero anterior a Masegosa, muchísimos reporteros en la calle las han pasado verdaderamente mal, por no decir... Sí. Por decirlo de forma un poco suave. Sí, claro, en la calle se pasa mal y sobre todo cuando vas con tiempo. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Madrid esto, y Masegosa con Madrid Contigo, que ha estado conmigo por la mañana, pues es un formato en el que llegas, sales a grabar un reportaje, bien que tengas preparado o que surja en ese momento, grabas ese reportaje, lo montas y te vas a una conexión en directo, que a veces no tiene que ver con el reportaje que has hecho. Con lo cual hay a veces que ni comen los chavales y van corriendo y llegan por los pelos. Entonces hay veces que se han visto en situaciones dramáticas. Pues a Paloma Ferre un día le cogió un repartidor de pizzas y le dijo, o me llevas al sitio o no llego. Y entonces allá llegó Paloma Ferre al directo, que la vimos llegar en una moto de un telepizza, de no sé qué. Y dice, es que no llegaba, y le he tenido que parar. Digo, ¿y te ha hecho caso? Pues sí, me ha hecho caso. Bueno, pues o sea, que te ves a veces en verdaderos apuros para sacar las cosas adelante. Pero eso te hace crecer y te hace, bueno, pues tomarte las cosas de otro modo. También es cierto que lo nuestro es un magazine informativo, pero es un magazine, no tiene la seriedad de un informativo así tan rígido. Y yo creo que lo que transmite mucho es cercanía, ¿no? Porque es como que ves los problemas más cercanos en televisión y yo creo que eso le gusta a la gente, ¿no? El verse reflejado en pero en es que esos problemas que sacamos los tengo yo y los tiene Emilio, que está conmigo, y muchas veces llegamos de trabajar y digo, oye, jolín, qué fastidio el autobús que no sé qué ha hecho hoy. Uy, pues lo vamos a contar. Pues claro, pero si es lo que nos pasa a nosotros, o he metido el pie en un socavón. Pues vamos a contarlo. Ojo, que es un programa cercano, que es verdad que habla de la problemática que podemos tener todos en el día a día, pero no cae en ese victimismo ñoño que ha habido programas que sí que han caído y que resulta un poco grimoso. Es decir, se cuenta lo que hay, se cuenta lo que la gente padece, lo que la gente sufre, pero se cuenta con parcialidad y se cuenta con un saber hacer. Tratamos de ser, vamos a ver, yo no sé si se puede ser objetivo o imparcial, de verdad, no, porque cada uno somos una especie de filtro para la realidad y por ese filtro sale pues al final lo que uno siente, lo que uno piensa. Pero yo creo que hay que ser honesto y decir, bueno, tú vas a contar tu historia, pero en el otro lado hay otro que cuenta otra. Y entonces, pues ahí está el micrófono para los dos, ¿no? Y luego que saquen en conclusión, hay cosas, pues oye, que no, hay cosas que evidentemente están mal y son terribles. Y cuando me dicen que has matado al niño de Níjar, pues te ponen los pelos como escarpia y eso no lo puedes evitar que se refleje en la televisión, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que se puede. Te quería preguntar, Inmaculada, antes comentabas que la gente se escribe diciendo, bueno, está pasando esto en mi barrio, ¿no? Sí. ¿Vosotros habéis notado que las entidades que tengan que ser hacen más caso si es Madrid Directo? Sí, hemos arreglado problemas serios que llevaban mucho tiempo hasta que, mire, es que llamaba a la televisión y va a tener usted las cámaras aquí. Sí, como vaya va por nosotras, no nos hacen caso. No nos abren. Mira, yo creo que todo lo que... Mira, es una cosa buena que tiene el periodismo. Y yo creo que el periodismo es muy importante, ¿no? Y más de lo que se valora. Y es que todos desde políticos a otro tipo de fuerzas económicas,
la gente importante. Las cloacas del Estado. Los Hablando micrófonos y las cámaras, además de gustarle mucho para quedar bien, les dan mucho miedo si tienen que quedar mal. Entonces yo creo que un periodista tiene que estar siempre rascando y, bueno, pues es la mosca cojonera del señor que se lo merece. Claro, porque O la señora, ahora que estamos, señora. Sí. sois como portavoces, ¿no? De la Somos ciudadanía. intermediarios. Es decir, yo tengo que hablar por todo el mundo, aunque no deba, y debo preguntar por todo el mundo, por lo que yo creo que preguntarían los demás. No por lo que me obliga una televisión o un medio. Ya. Por lo que yo creo que preguntaría a mi vecino, el otro, tal, que son las cosas que al final pues me salen a mí de dentro. Sí que es verdad que probablemente con más información de la que tenga la gente de fuera. Claro. Con lo cual eso te hace ir un poquito por delante. Esto desmitifica mucho el tema de las líneas editoriales, que siempre están marcadas tanto en medios públicos como en medios privados, pero la pregunta del periodista es tuya, es la de Inmaculada Galván. A veces sí, y a veces te la dan. A veces te la dan. Sí, y últimamente mucho más. Yo creo que la crisis ha matado el periodismo de una manera increíble. ¿Por qué? Pues porque, como habéis podido comprobar, han retirado un montón de grandes periodistas. Sí. Ya que como que se jubilan. Ya. Y que eran los que no tenían, digamos, nada que perder a la hora, y además tenían la sabiduría, y los medios de comunicación se están llenando de becarios que lo que deben es aprender del que han echado Ya. y no darle un papelito para que pregunte en la rueda de prensa de turno, si es que te hacen preguntas o te dejan hacer preguntas, un papelito e indicarle lo que tienes que decir. Eso se está dando y eso es lamentable. Ya. Eso nos mata. Se está perdiendo la objetividad y el libre pensamiento al final. Todo. Es decir, que mira, vas a hacer esto, ¿no? A este señor hay que enseñarle a trabajar como un periodista, a pensar, a preguntar, a enfrentarse. ¿Y cómo salen de la universidad? ¿Tú que los ves? Bueno, yo he estado dando clase también a tercero. Vamos a ver, muy preparados en algunas cosas, sobre todo en nuevas tecnologías. Es brutal, Sí, claro, claro, vamos, te desbordan. Que ya sale un niño y en el mismo parto está pasando las fotos del teléfono móvil. Sí, Es que los nativos es digitales así. que se Imprescindible llaman ya. ahora. Es tremendo. Pero, vamos a ver, ¿cómo diría? No quiero... No, bueno, pero- les veo infantiles. Ya. A los jóvenes A la nuevos, vida que real. mis hijas también. Ojo, yo tengo 2 hijas, los veo infantiles. Yo recuerdo que desde muy pequeñitos nosotros nos sacábamos las castañas del fuego para todo. Sí. Para todo. Y ahora requieren mucho de sus padres. Lo tienen muy cómodo ahora, ¿no? Sí, mucho. No, ojo. Es decir, yo he estado en una clase y a mí me han dicho, me han llegado a llamar señorita. Eso, es en una clase. ¿Levantar la mano para ir a hacer pis? No, mire, ¿No? es que me han puesto en un grupo con el que yo no me llevo bien. Digo, pues mejor, porque cuando tú llegas a un trabajo y no te lleves bien con tus compañeros, ya sabrás algo, habrás aprendido Ya. algo. Así que te quedas en ese grupo, ¿sabes? Y te Personas partes con la cara. 20 años, personas con 20 Yo años. lo entiendo porque yo estudié comunicación audiovisual y eran muchos trabajos en grupo. Claro. Y entonces yo lo odiaba, lo confieso. Lo odiaba, pero es eso, tienes que aprender a que se escuchen todas las voces, a que todo pongan de su parte, a intentar que haya ahí una sinergia. A decir que no al señor que no está haciendo nada y decirle, tú vas a hacer esto porque eres un vago. También hay que echar cara en eso. Es decir, hay que saber moverse porque luego tendrás que moverte en un equipo. Aquí sois un equipo. Sí, aquí no nos queda otra, ¿eh? Pues, Pero por ahora... Estamos en Granada. por Por ahora nos hay- apañamos. No hay nada malo. Por ahora nos apañamos. No, pero es que eso Pagarlo pagamos. es muy pero- poco. Es verdad que aunque sí que es verdad estamos muy metidos en los ordenadores y en las redes, luego son muy pocos los trabajos en los que estás tú solo. Es que te tienes que relacionar de alguna manera y tienes que aprender. Sí. O sea que, pero por eso digo que los veo un poco inmaduros en ese sentido, ¿no? Yo quería preguntarte antes de que lleguemos a las 1:30, porque queremos pasar al tramo este de lo de Atocha, del 11M. Quería preguntarte en relación cómo ves el futuro del periodismo y de la comunicación, porque sabes que nosotros venimos un poco del formato podcast, de la parte digital. Ahora estamos emitiendo aquí a través de Libertad FM, que bueno, les damos mucho las gracias y vamos a luchar por mantenernos mucho tiempo aquí. Pero el podcast para nosotros es el futuro. Para nosotras y nosotros es el futuro. Y hay muchos periodistas y mucha prensa que se está pasando al podcast. No sé a ti qué te parece, si lo ves como realmente No, vamos esa a fuerza, ver. porque hace poco con Iñaki Gabilondo se le entrevistó en el programa de Oliver Oliva de Buenos Días Mundo, y Gabilondo reconocía que posiblemente, si este es el futuro y es el que nos vale, pues para adelante con él. Claro, pero es que probablemente dentro de 2 años veremos otro futuro que no sea el podcast, Ya. no, que sea otra cosa y diremos, ay, pero sí que esto ya se nos ha quedado atrás. Es que vamos a una velocidad Ya.
Increíble. Yo lo único que pido dentro del periodismo es que se haga periodismo. Es decir, que no seamos como las redes sociales, que encuentras bulos y falsedad por todos los sitios y con toda impunidad, ¿no? Que sea un periodismo limpio, que sea un periodismo honesto, que se sepa contrastar y que se sepa lo que se dice. La forma en la que se diga, que es a través de una televisión, que es a través de una radio, que es a través de lo que sea, pero que sea periodismo, que es lo que se pierde ahora con las redes sociales. Todo el mundo, ay, que me ha llegado por Twitter, no sé qué, ya lo vas a soltar. Yeah. Eso me pasa con muchos redactores recién. Es que mira lo que me ha llegado por Twitter y eso es verdad. ¿Quién te lo ha mandado? Claro, pues primero Contrasta. claro, y al final sí, porque me lo ha mandado alguien y seguro, pero tú tienes mucha confianza, y al final te dice, pues mira, no. Ya, pero es que estoy acostumbrada a que me metan información de todo tipo pensando que es, vamos, Dios, y no es así. Y ese es un peligro grave. Luego ya el medio, pues que sea lo que quiera, iremos avanzando, claro que sí, pero el periodismo está ahí, tiene su futuro y lo que digo, tiene que estar. Es necesario, es necesario. Es verdad que necesario. estamos sobreinformados, eso sí que es cierto. Estamos saturados de Y información. mal informados. Efectivamente, hace falta tener un filtro real. Claro, ahí está el periodista. Se ha perdido quizá ese trabajo que tenía el periodista antes de que existiera toda esta maraña de redes sociales. Bueno, en los medios de comunicación no, es decir, de Telemadrid, no solamente de Madrid Directo, de Telemadrid, pero yo tengo compañeros periodistas, tengo familia periodista, es decir, no sale una noticia sin que se confirme. Entre otras cosas, pues te puede dar el pelo. Lógicamente. También tenemos que es normal, también te piden responsabilidades, pero sí que es cierto que las redes sociales es un escándalo. Es un escándalo. Y a la hora de salir de la universidad, que hablábamos antes de los estudiantes de periodismo y tal, tú has hecho 1000 cosas dentro del mundo del periodismo, es decir, has estado en Telenoticias, has hecho de reportera, has hecho 40.500 cosas. ¿De cuál de esas cosas crees que has aprendido más? ¿Cuál es el formato, digamos, en el que más has aprendido? El reportero. Sí. Sin duda ninguna, el reportero. Un reportero tiene que saber estar en directo, tiene que saber lo que grabar, con qué intención grabarlo, de qué manera grabarlo. Ahora tiene que montarlo, porque antes había montadores, pero ahora lo hacemos todo nosotros. Tienes que saber de montaje, tienes que aprender un montón de cosas y sobre todo aprendes a estar con la gente, a conocer a la gente, a saber cómo puedes hablarle, cómo puedes entrarle, cómo puedes conseguir información, cuándo te tienes que retirar, cuándo tienes que tirar un poquito más. Eso se aprende en la calle. Sí, que eso a las primeras veces quizá te cueste alguna colleja, luego ya... Muchas, por Dios, muchísimas collejas y muchos cortes, sobre todo por parte de gente que se cree muy importante y de repente llega y te ve un pipiolo y te dice, pero tú qué me vienes a preguntar aquí, ¿no? ¿Tú quién eres, y te no? darían ganas de darle así en la nariz una topa. Con los años esto ha cambiado, es decir, ahora por ejemplo ven Inmaculada Galván y ya no van a... No. Ya no te dan tanta Sí, colleja. claro, Ahora hay ese respeto, ¿no? Sí. Claro que yo también he cambiado y Ya, cuando me dan claro. esa colleja se la devuelvo. Se la devuelves. Claro. Pero es distinto, es decir, al pobre que empieza, evidentemente siempre van a ir a por él. Ya. Sí, y cuando ya eres un periodista consolidado, ya en fin, ya lleva muchos años en esto. Ya por lo menos lo intentan. Pero bueno, ya Se queda en el te miran de intento. otra manera totalmente. Sí, no tiene nada que ver. ¿Y qué consejo le darías a una persona que acabe de salir de la facultad ahora mismo? Consejo yo, por Dios, yo qué sé. No lo sé. Una persona experimentada, ¿por dónde le dirías que empezase? Que empezase. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora los que salen de la facultad no pueden empezar por donde ellos quieren. Es lo malo. Antes decían, ¿qué quieres dedicarte? Pues yo me quiero dedicar a trabajar en una agencia o en un periódico porque quiero escribir. No, yo la tele. No, pues ahora va donde te caiga. Claro, pinto, Y si pinto. te pagan, ya es bastante. Sí, durante los O sea primeros 5 años por lo menos. Que bueno, sí, pero yo creo que más nada, que no pierdan la ilusión. Porque hay veces que dices, joder, es que estoy harta. Yo muchas veces lo digo, estoy harta de esto y tal. Digo, ya, pero es que el abogado, el médico, tal, dirán lo mismo. Seguramente. Dirán lo mismo. Y tú lo que has elegido es esto y te gusta esto, pues a por ello. Ahora, aunque sigamos hablando un poco de Madrid Directo, porque además es que Madrid Directo sin Inmaculada Galván Son uno. no tendría mucho sentido, porque es que Sí. es una... No, pero es una imagen, es como la sintonía que hablamos al principio, es decir, Sí. es una imagen de marca. Muchos años. Son muchos años y se relaciona, es decir, hablas un montón de gente y dices Inmaculada Galván, Inmaculada, Madrid Directo, vale. Madrid Directo o las cabalgatas de Reyes. También. Yo he ido por la calle y me ha dicho, anda, si es la de la cabalgata. Oye, con tu paso, cuando pasaste a Televisión Española por las mañanas, Sí.
¿Notaste mucho cambio? Porque claro, aquí en Madrid pues sí que eres muy conocida, pero pasaste también a ser una figura nacional. Pues sí, lo que pasa es que antes Telemadrid se veía en toda España. Antes las autonómicas no te quitaban la posibilidad de que, por ejemplo, tú ibas a Asturias y llegaba la señal de Telemadrid, o llegabas al País Vasco, que tenía su autonómica, y te veían. Y a mí me llegaron cartas hasta de Canarias. O sea que, entonces, en ese sentido, también era un poquito más conocida fuera. Pero claro, no tiene nada que ver. Es que en Madrid fue un tirón. ¿Empezaste con Alipio Gutiérrez, puede ser? Empezó Alipio, bueno, yo empecé pero Alipio estaba de director. Sí. Estaba de director, Alipio Gutiérrez y Luz Aldama. Y yo empecé presentando ¿con quién? Bueno, empecé presentando con Javi. No me acuerdo con quién empecé presentando. Es que presenté con varios. Sí, yo recuerdo con Alipio, porque además él también venía de Telemadrid. Sí, nos salimos los dos de Telemadrid al tiempo. Que hace mucho tiempo que no le perdió la vista por... Pues por estaba en Madrid contigo y ¿sí? ahora está dirigiendo la radio, Onda Madrid, y es una de las mejores personas que conozco dentro de la profesión. Qué bueno. Bueno, vamos a pasar, tenemos un pequeño corte de sonido sobre el 11M y pasamos a los atentados de Atocha. Y lo que está ocurriendo en la capital, centro de pantalla, todos los días. Hay que buscar la zona de Atocha en la medida de lo posible, por lo menos en los próximos minutos. Tengan mucha precaución porque está completamente tomada por peatones en la calzada. Vamos a intentar comentar una noticia que hemos conocido ahora mismo, de última hora, que nos habla de una explosión que se ha producido en una estación ferroviaria en Atocha, la estación de Atocha en Madrid. A la actualidad de Madrid se suma una última hora. Aquí ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. Al parecer no hay heridos, según las primeras impresiones, no hay heridos. Una explosión en el interior de un... al parecer estaba vacío. Vamos a ver si conseguimos aclarar lo que está ocurriendo en Madrid a esta hora de la noche. Que se están sucediendo... Momentos muy duros estos. Muy duros, muy duros. A mí es que, bueno, pues es que vivo al lado. Claro, tú fuiste, no sé si la primera, pero Sí. fue la primera en llegar con una cámara a Atocha. Sí. Aunque a mí me pilla más cerca Tellez. Pero yo estaba en mi casa haciendo el desayuno para mis hijas y de repente oí una grandísima explosión y por la ventana caían cenizas. Entonces pues yo dije, algo gordo, yo no me imaginaba. Claro. Algo gordo ha pasado. Así es que desperté a mi marido que trabaja de noche y digo, quédate con las niñas que tengo que salir. Sí, además Y me fui hemos escuchado ahora Iñaki Gabilondo, Sí. en Telecinco y demás, que en ese momento No se sabe. se están explotando No se cosas, sabe. ellos están en un estudio, le van llegando notificaciones, teletipos. Yo cogí una cámara pequeñita que tenía y me fui directamente a Atocha. O sea, fue una cosa de, habrá pasado algo, pues no sé dónde. Salí y tiré para Atocha. Y yo no sabía qué había pasado. Pero yo cuando llegué a Atocha estaba completamente vacía. No se oía un alma. Fue ese momento en el que todo el mundo que le pilló había salido corriendo. Y aún no llegó... Los heridos y muertos estaban dentro. No había llegado todavía La policía, el SAMUR sí. que llegó cuando estaba yo allí. Y sí, había policía dentro, porque yo directamente me metí a la estación de Atocha y un policía me sacó por los pelos. Me agarró y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Fuera, porque va a estallar otra bomba, dijo. Y dije, ¿pero qué ha pasado? ¿Cuánto hay muertos? Y tal. Y me dijo, al menos hay 20 muertos. Eso fue lo primero que me dijo. Luego se multiplicó por 10. Sí, claro. Y entonces en ese momento ya fue cuando empecé a ver llegar a la gente de la calle Tellez que venía por las vías y yo intentaba hablar con ellos y grabarles y no me respondían, eran zombies. Eran auténticos zombies. Y había un silencio absoluto. Del que da miedo, ¿verdad? No, Ese en silencio. el que dices, ha pasado Claro. algo terrorífico. Esto no es... Sí, esto no sé qué es, no sé qué ha pasado, no sé si ha sido un accidente, no lo sé. Pero ha sido algo horrible. Supongo que eso se te quedaría grabado, ¿no? Durante mucho tiempo. Y una cosa que se me quedó muy grabada y que, bueno, pues luego me lo llevas y te quedas un poco así. Es como te planteas grabar con una cámara cuando tienes a gente herida delante, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues me tiro la cámara y me voy a ayudar. ahí entra, pues eso, tu periodismo en vena. Pues no sé lo que entra. Ya. Es que como Entra actuar- después un cargo de conciencia Ya. importante. Ujú. Sí, eso lo lleva mucho tiempo. Ya. Mucho tiempo. No sé... Bueno, pues vamos a recordar un poco lo que pasó ese fatídico 11 de marzo de 2004.
que bueno, todo el mundo lo conoce como 11M. Y bueno, todo el mundo lo sabe, pero vamos a recordar que fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, que fueron llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, que se reveló después. Y bueno, murieron 191 personas y hubo 1.857 heridos. De hecho, la última víctima falleció en 2014 tras pasar 10 años en coma. Y bueno, fue un atentado que en su momento fue el segundo ataque terrorista más grave de la historia. Y bueno, la verdad es que después pues recordamos todos cómo salimos a la calle. Creo que fueron casi 12 millones de españoles los que salimos a la calle para expresar el rechazo al terrorismo. Y bueno, fueron unos días un poco caóticos, ¿no? No se sabía claramente quién habían sido los culpables. Hubo mucha información que bailaba de unos sitios para otros. Pero bailaba mucho porque iba a haber unas elecciones. Es decir, cuando la política se mete por medio, lo enmerda todo. Es así. Y es lamentable ver... Además es que se vieron declaraciones que no tenían mucho sentido. La policía estaba diciendo unas cosas, el gobierno estaba diciendo otra, la oposición otra. Que oye, que puede haber, claro, de repente tú te encuentras acostumbrado a los atentados de ETA, porque es cierto que estábamos acostumbrados a los atentados de ETA. Lo primero que pensó todo el mundo, yo creo que poca gente pensó, ciudadanos. Yo no pensé que era ETA. ¿Sí? Y eso era a mí lo que más me... Yo pensaba que ETA no podía llegar a hacer eso. Por la magnitud, no podía llegar a hacer A mí me eso. asustó, sinceramente. Y el miedo que tenía era que fuese de tipo yihadista. Porque ya entonces nos enfrentábamos a algo a lo que nos seguimos enfrentando. Yo es muy ese grave. día estaba en Londres, regresando para España. Y de camino al aeropuerto eran todo carteles de la prensa anunciando que habían sido bombas de ETA. Entonces, claro, y hasta que no llego aquí me dice mi madre, ETA ya ha dicho que no han sido ellos, pero no se sabe quién ha sido. Todo el viaje y la gente por Londres y todo lo anunciaban como eso. A mí me dio realmente miedo el hecho de que realmente hubiera sido ETA y de que pudieran tener la capacidad de hacer un atentado de esas características. Pero de a esa ETA la magnitud. conocemos y a ETA la policía la controla. Aún se te escapan muchas cosas, si no, no habrían muerto 1000 personas en todo este tiempo. Pues la tienes controlada. Pero daos cuenta de que al yihadismo no lo controlaba nadie. Es que no había ni un traductor de árabe en las comisarías. Claro, lo que pasa es que en Hay que ese empezar de momento cero. no teníamos dentro Sí, ese esa miedo al información yihadismo, no teníamos tanta información. A mí fue cuando me empezó el miedo al yihadismo. Por si no, yo creo que a todos ya. El miedo terrible que yo tenía es, yo a veces decía, por Dios, que haya sido ETA. Que es lamentable, ¿no? Pero decir que ha sido, porque es que ¿a qué nos enfrentamos con esto? Y ahora estamos viendo a lo que nos enfrentamos. Pues a que tenemos que convivir. Y que no lo sabemos bien. Claro, Sí, tenemos que convivir con lo que venga, ¿no? Inmaculada, con la perspectiva de 14 años después y de lo que ha seguido sucediendo, ¿no? Porque en aquel momento lamentablemente fue la primera vez de varios atentados de este tipo alrededor del mundo. Ahora, viéndolo desde ahora, ¿qué opinas de cómo lo cubrió en aquel momento la prensa en España? Vamos a ver. Dentro de una redacción fue Vamos a complicado. ver, sí, bueno, dentro de una redacción sí, lo que pasa es que hay cosas y cosas, es decir, allí una de las cosas que más se criticó fueron las imágenes, que fueron brutales. Sí. Y es verdad que es duro que una persona vea un periódico y pueda ver a su familiar en esas circunstancias, pero yo quiero decir una cosa, con ETA había mucha gente que la justificaba, hasta que un día se vio una imagen de una niña partida por la mitad, que era Irene Villa. Me acuerdo, lo tengo grabado. Ese día Creo que todos tenemos esa imagen. me tocó cubrirla, porque yo estaba cubriendo entonces cosas de interior. Fueron 3 atentados en ese momento. A un señor se le quedaron colgadas las piernas arriba, Irene Villa la partió por la mitad y a otro señor lo mataron en el coche. Y a su madre. Con 5 hijos. La madre también está. En ese momento, a compañeros míos que justificaban a ETA, en ese momento dijeron, esto no puede ser. Se acabó. Y a veces una imagen, por mucho que digas qué dureza y voy a hacer daño a alguien, no, que vea la gente lo que hay. Marca un Que vea lo que anticuerpos. hay, ¿eh? Estos son. No se olvide usted de lo que tiene. Lo vimos con Siria. Claro. Con Siria lo vimos. Así. Si no hay imágenes, si no hay un niño muerto en la playa y ahogado que llega... El reportaje fotográfico ¿Nos damos es cuenta? muy duro. Claro. Es muy duro. Pero lo dices tú, yo creo que es necesario. Quizás hay que aplicar ciertos filtros, pero no todos. Pero, no todos. perdona, una pregunta, Inmaculada. ¿No crees que hemos llegado a un punto que de ver tanto ese tipo de imágenes hemos llegado a que no nos toque tanto? A que estemos acostumbrados, a que a lo mejor en ese momento que vemos esa imagen como de ese niño en la playa, pero al día siguiente se nos olvide. Yo quiero creer que no.
Yo quiero creer que cada vez que no haya una imagen de ese tipo se nos revuelven las tripas. O sea, es que si no, no somos humanos, ¿sabes? Y cuando nos toca, sobre todo de cerca, es decir, lo hemos visto en Barcelona. Es decir, estamos acostumbrados a un 11M con 200 muertos. Y en Barcelona que fueron 17. Bueno, pues en lo que cabe, como que fue menor, ¿no? Y yo estaba exactamente igual de alterada y de indignada Sí. por lo que estaba pasando, ¿no? Yo espero que no. Espero que sigamos siendo humanos en el fondo, ¿no? Yo creo que eso siempre va a estar, es decir, igual que no hemos perdido la perspectiva con lo que fueron los ataques de ETA, que fueron muchísimos atentados a lo largo de la historia, no creo que se vaya a perder con los ataques yihadistas. Lo que pasa es que con ETA hubo una cosa, y es que al principio mataban a policías y militares, Sí. y para muchas personas policías y militares no eran personas. Da igual, ¿no? Hay que Bien. saber distinguir Mataban, también, claro. quiero decir. Entonces cuando empezaron a decir, ay, sí, han matado a una niña, ay, sí, mira, si van a por nosotros, ay, sí, han matado a un periodista, y ahora han matado... O en Hipercore. Ahí ya, claro. Ahí ya empiezas... Hipercore marcó un antes y un después para Sí, él, ¿no? sí, sí, sí. Pero yo creo que las imágenes de Irene Villa han sido... Ha habido gente que la critica todo mucho de cruel, pero creo que han marcado un antes y un después también. Con referente esto a Atocha, los atentados, los días posteriores, como decíamos, pues seguramente que fueron, lo vimos todos, fueron muy, muy convulsos, estaban las elecciones muy cerca, pero después, años posteriormente, tampoco es que se haya aclarecido mucho, entre comillas, es decir, sigue habiendo por ahí algunos vacíos que las víctimas de terrorismo siguen un poquito exigiendo al gobierno anterior, con el Partido Popular. Después el PSOE tampoco llegó, sacó mucha mierda, pero siempre nos va a quedar con la duda porque al final imputaron a cientos de personas, pero se sentaron en el banquillo, creo que fueron 21. Y 8 están en la cárcel todavía. Así es. Digo, lamentablemente solo 8. Solo Sí, 8, claro. Solo 8. Y han pasado 14 años, que no nos olvidemos que solo han pasado 14 años. Sí, sí. No, a mí lo que más me duele de las víctimas, ya aparte de quien haya sido, yo creo que si a mí me hubiera pasado y hubiera tenido un familiar, que he tenido amigos ahí, diría, mira, ya es que me da igual, que sea este o que sea este. Yo lo que quiero es que de alguna manera a la gente que ha quedado muy tocada, que ha quedado enferma, que ha quedado en silla de ruedas, que se le ayude. Que se le ayude a seguir viviendo. ¿Sabes? Que no tengan que estar encima suplicando ayudas de psicólogos, No. Hay que ayudarlos y sacarlos para adelante. Yo creo que, no sé, habrá gente que diga, sí, pues yo prefiero saber si ha habido algo de ETA, pero yo creo que son cosas tan confusas, que el terrorismo a veces está tan entrelazado y hay cosas que te pueden parecer una tontería y a lo mejor no lo son y han tenido que ver, que yo lo que creo que hay que ayudar a la gente. Deberemos que han centrarnos en perdido- las víctimas y en los familiares sobre todo. Hay que volcarse en eso sobre todo, y en que no vuelva a pasar. Claro, es Evidentemente, decir, claro. aprender de lo que ha habido ahí y de los errores que haya podido haber, ¿no? Aprender de eso. Eso es lo que hay que hacer. ¿Notaste un cambio en la sociedad madrileña? Uy, ¿vosotros hablabais al día siguiente? No. Porque la gente no hablaba. Iba por la calle y no hablaba. Madrid es una ciudad bulliciosa. Sí. Y no hablaba, y hubo, no sé, como un mes o así que fue duro, la gente estaba rara. Sí, pero yo no recuerdo, mira, solo por aquel Madrid. entonces yo estaba estudiando en la escuela de cocina de la carretera Colmenar y recuerdo que Chamartín era, madre mía, que yo era increíble cómo estaba de policías, Plaza Castilla exactamente igual, con amenazas de bombas durante varios días posteriores y recuerdo lo que tú dices, había como, no sé, o sea, la gente iba como muy recta, muy silenciosa, Muy triste. miraban todo, mochilas, era como ver una mochila. ¿No os habéis bajado del metro al ver una mochila en el suelo? Yo sí. Sí, yo Yo lo también. digo porque es que, no, yo no. Yo sí. Sí. Yo sí. Pero no y solo- les he dicho a mi hija, si veis una mochila abandonada, no la toquéis. Si veis una mochila... Ujú. Incluso Sí. un móvil, porque luego es verdad Claro, que no llegó toquéis el tema nada. de los móviles, qué tal. Claro. Yo fíjate que no solo fue en Madrid, yo en aquel momento estaba en Ciudad Real. Y yo me enteré de aquello porque mi madre me despertó. Yo había trabajado de noche aquel día. Mi madre me despertó llamándome porque yo venía muchísimo a Madrid. Y de hecho usaba mucho una de las líneas donde hubo una de las bombas, en la del Pozo La del concretamente. Pozo. Y me llamó loca, perdida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime que no estás en Madrid, dime que no estás en el Cercanías. Y yo recuerdo salir a la calle en Ciudad Real, que está a 200 kilómetros de Madrid, y escuchar el mismo silencio. Sí. Venir Sí, una sí. semana a Madrid, una semana después, y seguir escuchando ese silencio. Es decir,
Yo creo que fue España entera, no solo fue Madrid. No, es que fue una conmoción total. Dices de tu madre. Yo cuando llegué allí a Atocha y ya, bueno, empezó a llegar la policía y empezó a llegar mucha gente, llegaban madres, padres, abuelos, hermanos, de gente que sabían que estaba ahí o que al menos iba a coger ese tren. Menos mal, no sé si os acordáis, que hubo una huelga de estudiantes. Sí. Es decir, que no fue la gente a la universidad. Menos Sino mal. eso podría haber sido, por lo menos, mucha más gente joven. Y era un estado, yo se lo llevaba muy mal, o sea, ver descompuestas a las familias porque no sabes qué pasa, o si está ahí no poder contactar porque no te cogen el teléfono, eso fue una agonía. Y en hospitales también, luego a lo largo del programa estuvimos intentando, porque nos pedían por favor que como medio de comunicación a ver si nosotros podíamos hacernos con una lista de la gente. Claro, era muy difícil, porque es que había cuerpos destrozados. Claro. Entonces, y había gente pues que llegaba sin nada, sin un carnet, sin una identificación. Trabajaron muy bien los médicos. Y nos decían, bueno, mira, a ver si esta persona está aquí, está... Y en algunos le pudimos decir, pues mira, está herida, está el Gregorio Marañón, está tal. Pero cuando de repente te dicen, esta persona está muerta, ¿Cómo y cuentas tienes a su padre ahí, y claro, no se lo puedes decir tú, evidentemente, ¿no? Y dices, mira, está ingresada en el Marañón, pero hable usted con... Tiene que explicar un psicólogo. Y la gente que no sabía dónde estaba se les trasladaba a IFEMA. Sí, claro. Y iban a Que esa es otra. IFEMA perdidos, no sabían dónde ir en IFEMA, no sabían a quién preguntar, casi no sabían ni qué hago aquí, por qué me han mandado aquí a IFEMA, porque aquí nada más que vemos que llegan furgonetas de los sanatorios, entonces y yo sí recuerdo que vivo cerca de IFEMA, entonces sí que recuerdo un día un poquito duro en aquella zona de que se veía, no sé, gente que estaba allí y no sabían bien a dónde ir. No, si es que claro, cuando de repente hay un caso así y de repente tu familiar no vuelve a casa y al día siguiente tampoco sabe nada, porque hubo gente que se perdió. Hubo gente que de la conmoción y del estallido, también que le reventaron los oídos, desapareció durante un día, no fueron a trabajar, no. Y entonces dices, bueno, a ver si luego por la noche viene o a ver si me contesta. Pero otro día, pues ya no, ¿a quién acudes? Sí, desde luego no hay peor que tortura que el no saber. El no saber. Y claro, con tanta gente es que hubo una semana de no saber. Y actuaron muy bien y muy deprisa y muy diligentemente, pero... Hay que decir que además el llamamiento ciudadano con las donaciones de sangre se volcó Madrid entero y bueno, hay parte de las comunidades cercanas, las provincias cercanas, se volcaron en la donación de sangre y los profesionales de SAMUR, bomberos y policías se les ha reconocido. Yo creo que cada año se les sigue reconociendo, incluso parques y jardines que recuerdo que estuvieron ayudando en el Pozo, en Santa Eugenia. Todos los taxistas estuvieron recogiendo gente, heridos. Hoteleros para ofrecer habitaciones de allí de la zona. Entonces, bueno, la gente se volcó Madrid entero. Yo creo que fue un momento solidario que difícilmente quizás volveremos a ojalá. Esperemos que nunca. Ojalá que nunca. Pero bueno, no hay que bajar la guardia, nunca. Ya sabemos lo que tenemos y tenemos que estar... Yo creo que tenemos una policía bien preparada. Se han desarticulado muchas células en los últimos años. Hemos visto cada vez que... Bueno, se ha detenido a un yihadista. Ya, a ver, que ese yihadista podía haber hecho esto. O sea, no nos damos cuenta de en cada detención y en cada acción que hace la policía a lo que nos ha quitado encima. Y con los últimos atentados en Barcelona hay que reconocer que aunque los llegaran a efectuar, estaban la policía, los Mossos d'Esquadra estaban muy atentos a todos los movimientos, una información increíble, porque los Mossos d'Esquadra es un cuerpo que funciona súper bien. Yo cuando estaba allí en Barcelona trabajando, no los ves, pero están, porque los ves poco, pero están. Y a mí me da pena, ¿no?, lo que ha pasado un poco con algunas cosas, con esto de la independencia y demás, porque con lo de la independencia parece que se ha olvidado lo de Barcelona. Esos atentados, estuvo unos días, Trapero salió en todos los medios, que el hombre al parecer no quería salir, se le veía que estaba diciendo lo que tenía que decir y no quería, y con esto de la independencia, los atentados de Barcelona han pasado y al olvido rápidamente. Todas estas cosas políticas tapan mucho otras cosas, desde los casos del 3% hasta la corrupción, hasta un atentado que se te viene abajo. Sí, de hecho el atentado del 11M quizá quedó un poco... no empañado, pero sí digamos que se tapó un poco también con el tema de las elecciones cercanas, que además cambió el curso de las elecciones. Se culpó, yo creo que se culpó a gente, ¿no?, de que eso hubiera pasado. Pues, no sé hasta qué punto tiene uno u otro culpa, lo tenemos todos. Sí, es complicado. Creo que es difícil decir tú no. Entonces, pero es política, es hacer política.
Efectivamente. Una pena. Bueno, las explosiones se sucedieron entre las 7:37 y las 7:40 de la mañana. La primera en la estación de Atocha, donde murieron 35 personas, no muy lejos de allí, en la calle Tellez, como decía la Inmaculada, perdieron la vida 63. En la estación del Pozo, 65, y en la de Santa Eugenia, 14 personas. Es mucha tela. Sí. No, y bueno, y es una cosa que, igual que con el 11S, yo creo que nadie olvidará qué estaba haciendo en ese momento durante el 11S. Con el 11M, aunque nos pilló muy temprano por la mañana, creo que todo el mundo estamos un poco en las mismas. Sabemos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, quién nos llamó. Es que es imborrable. Sí, es imborrable. A mí, claro, te deja muy marcada, pero es que yo ese día estaba un poco desquiciada por la mañana porque tenía las 2 niñas con varicela. A mi padre le iban a poner un stent en el corazón ese día, es decir, yo estaba súper alterada. Y bueno, cuando terminé de informar a mediodía, que luego volví a Madrid directo, pues me fui a la operación de mi padre. Y cuando ya salió y todo eso, relativicé tanto todas las tonterías que nos pasan día a día. Mis hijas están con varicela, pues se curarán, ¿vale? Y no vas agobiada a todos los sitios. Y mi padre le van a... Bueno, pues ya está, pues tenemos un hospital, ¿no? Y de repente ves eso y dices, yo preocupándome por chorradas, ¿no? Y te encuentras con eso de repente. Pues te ayuda a relativizar mucho las cosas. Sí, de cómo la vida te puede cambiar en un Claro. segundo, ¿no? Yo supongo la gente que ese día, por lo que fuera, no cogió ese tren, que sintió que renacía, ¿no? Claro. El que llegó tarde a la estación Sí, sí. y maldijo el perder el tren, pues imagínate cómo se sintió después, porque es que una acción tan, a lo mejor que pensamos tan, no sé, Mucha tan gente nimia, lo ¿no? Como comenta coger después, o sí. no un tren, te puede cambiar la vida Claro, totalmente. claro. ¿A ti te influyó a partir de entonces en tu manera de trabajar como periodista esa experiencia de alguna manera? Hombre, eso lo que te da es mucho, no sé cómo decirlo, te da una experiencia tremenda, sobre todo a la hora de tratar. Yo lo que pasa es que venía de hacer noticias de interior, es decir, yo había cubierto montones de atentados de ETA, que durante los años 90 además es que todas las semanas te levantabas Sí. con un atentado. Entonces había estado desde el de Irene Villa, el que pusieron la bomba en el del Calderón, En la zona, sí. pues un montón. Y además pues viendo cosas muy desagradables y sobre todo viendo a la familia después, ¿no? Entonces eso era como lo que yo había vivido, pero a lo bestia, ¿sabes? Entonces, pues sí, te da que pensar mucho, piensas mucho sobre lo que ha pasado, sobre cómo has hecho las cosas que a lo mejor no volverías a hacer nunca. O sí, yo qué sé, Ya. se pasa, ¿sabes? Es que en ese momento... Y cosas que no has hecho que dices, esto lo sí que lo haría, ¿no? Yo creo que todos los acontecimientos de ese tipo te cambian, pero como periodista y como persona y como el viandante que iba por allí y dice de repente, jolín, de lo que me he librado. Sí, ¿cómo no te va a cambiar? Se ofreció ayuda psicológica a todo tipo de profesionales. ¿A los periodistas también? No, a mí no. Ya. No, a mí no. ¿Y alguna vez Pero te no sé si hubieras algún- dicho, decir, quizás me hubiera venido mal esos días posteriores o no, Yo o no- no lo necesitaste? Sí, yo me eché a llorar cuando llegué a la redacción. Después de todo, antes del programa de Madrid, yo me desahogué. Ujú. Con los compañeros, ya en familia. Yo y- me desahogué y lloré mucho. Y ya, para luego poder salir otra vez al programa. ¿Ayuda psicológica? Pues no lo sé. Porque al igual que tú, habría allí cientos de periodistas. Sí, lo que y- pasa es que bueno, hubo gente que vio más, es decir, por ejemplo, asistencia psicológica a bomberos, a policías, a SAMUR, todo eso sí que evidentemente Ujú. Sí, eso tuvieron. era Es necesario. que es normal. Y a los afectados también, pero no sé si en algún momento se ofreció algún medio de comunicación, yo creo que no. Ujú. Al menos No tenemos no alma. sé. A mí no, vamos. No. A los plumas no, los plumas las carga el diablo. Y las cámaras, pero bueno, pues, miren, los periodistas somos como todas las personas, somos humanos. Nos duelen mucho las cosas que vemos Y también. además es muy importante que estéis ahí porque mucha gente, o sea, muchas veces se critica, ¿no? E incluso se piensa, ¿no? Que los medios están manipulados, pero la gente no se da cuenta de que muchos conflictos que hay alrededor del mundo, muchas cosas que pasan, no lo conoceríamos sin los No, periodistas. y hay gente que se juega la vida. Sí, y se sí. va a sacar una foto y se juega la vida y se la deja, ¿no? ¿Cuántos periodistas han secuestrado y Mucho. incluso han Sí, asesinado? efectivamente. Haciendo Mucho. su profesión. Sí, ¿sabes? sí, pero es que sin ellos no podríamos ver. Yo soy muy cobarde, yo no me iría. Me dicen, "Mira, vete a cubrir así". Digo, pero no, mira. Es decir, hay que ser muy valiente para ir ahí, enfrentarte a la guerra y estar, ¿sabes?
Entonces yo valoro mucho toda la información que nos aportan. Es que si no, ¿cómo íbamos a saber? Bueno, y nos queda por saber, claro, no sabemos ni la mitad de lo que hay ahí. Pero ¿cómo íbamos a poder de alguna manera ayudar? O no sé, yo creo que es necesario. ¿Ha habido periodismo de investigación profundo con esto del 11M? Porque a mí me ha costado muchísimo encontrar imágenes, encontrar algunas cosas. He visto algún reportaje que se preparó, algún especial en Telemadrid al año siguiente, no me acuerdo cómo se llama tu compañera ahora mismo, en Televisión Española también, pero me ha costado muchísimo encontrar imágenes. No sé si estarán capadas por YouTube, si se ha imágenes del atentado, de los trenes y todo eso. Hay, pero de alguna manera un poco vamos a ver, es que filtradas. claro, es que una vez que salió ese día, yo creo que ya dijimos, dijo, basta, es decir, ya se ha visto, pero nunca más volvimos a sacar una cara, ni un cuerpo, ¿no? Sacamos, y ahora cuando tenemos que utilizarlas, pues son los trenes destrozados, los bomberos andando, la gente alguna, pero hay imágenes que no se emiten. Pero ya. se ha hecho algo de periodismo de investigación hacia las cloacas, esa parte que todo el mundo habla de las cloacas del Estado, de algo que no se haya contado. Yo no, yo no. Bueno, hemos tenido periódicos y reportajes, sobre todo prensa de libros que se han hecho, ¿no? Que pueden contar muchas cosas. ¿Hasta qué punto es verdad o mentira? No lo sé. Yo es que soy muy incrédula para determinadas cosas. ¿Tendremos algún día algún libro de Inmaculada contando vivencias? ¿O no lo sé, yo es que no sé. No, el otro día me llamaron de una editorial, decía, pues no sé, cuando se me ocurra escribir algo ya lo contaré. Qué bien. Pero no creo que sean tan interesantes como para un libro. No, bueno, es verdad. No, que va. Está visto que para ser un buen periodista también hay que ser modesto. No, es que, no sé, es como vivirlo. Vamos, a mí me dicen que escribe un libro Pedro Duque, o, ¿sabes? O el doctor que hace trasplantes de cara y de corazón, y digo, ole, qué bien. Pero ante eso, no sé. Sí, pero a nosotros nos das el libro este que sacó de la cadena SER hace poco, de Buenas Técnicas, y yo me lo empapo. Cada uno, hay mercado para todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, de momento no. Pues, con tiempo. Sí, con tiempo. Pues, bueno, creo, no sé si le digo el nombre de todo, pero muchas gracias. Por por supuesto. Ha sido un buen rato estar aquí con vosotros. En el Va por Nosotras, una charla un poco cafetera ya a las 8 de la tarde, ya poco café. No, porque luego no te deja dormir. Claro, claro. Descafeinado, sí. Pero bueno, seguiremos aquí haciendo de momento todos los domingos de 6 a 8, también los martes y jueves en formato podcast, y en la página web www.vapornosotras.es pues podéis encontrar mucha información a través del blog que Marta está tecleando. Estoy viendo ahí en el blog, y nuestras compañeras Nuria Jiménez y Cristina pues preparando pues los temas, los guiones, absolutamente todo. Que esto tiene un trabajo algo más pequeño que Madrid Directo. No se crean. Es que claro, te dicen, oye, ¿por qué vas tantas horas antes a la tele a preparar las cosas? Que se creen que te pintas así un poco el ojo y sales. No, que lleva mucho trabajo, Sí. O sea que, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, porque es que vaya todo muy bien. Bueno el trabajo que haces, y ojalá sigáis muchos años dándole voz a los ciudadanos de Madrid. Ojalá, sí, nos dejen. Seguro que sí. Pues nada, hasta aquí ha llegado el Va por Nosotras de hoy, domingo 11 de marzo del 2018. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en libertadfm.es, y a través de los podcasts, a través de todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, ya sabéis, podéis con el hashtag Va por Nosotras pues podéis etiquetarnos, podéis escribirnos, que siempre estamos un poco ahí detrás de las redes sociales para contestar a vuestras preguntas, o bueno, pues si tenéis alguna duda sobre algún tema, o queréis no sé, proponer algún tema, proponer temas, pues van a ser bienvenidos. Como a Madrid Directo, ¿no? Claro. Me encanta que me propongan. A nosotros no nos van a escuchar para arreglar cosas, pero Claro. ¿Cómo que no? Uy, lo dudo. Pues nada, amigas, nos vemos en el próximo podcast. Ha sido un placer compartir una tarde más con todos vosotros. Igualmente. Que paséis muy buena semana. Buena semana, chao. Chao. Hasta luego. Ay, creo que se me han clavado las gafas. Sí, te quedan. ¿Y nos quitáis los pendientes? No, al final ya los tenía que quitar todo. Los pendientes, la patilla de la gafa voy a tener que hacer algo con ella. Me tenía que quitar, me está asesinando el